Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor Soy Gamers, y en el vídeo de hoy vamos a ver los primeros lanzamientos de este año 2025. Bueno, pues en el vídeo de hoy, en este primer vídeo del año, por cierto, feliz año a todo el mundo, vamos a empezar con los lanzamientos en físico de este 2025, de este enero de 2025, parece increíble ya 2025. Así que bueno, vamos a empezar. No hay mucho lanzamiento, pero sí que para los que son fan de los JRPG, como por ejemplo en mi caso, pues oye, es un mes bastante interesante. Lo hacemos día 7, esto en principio lo estaremos viendo a día 7, ¿vale? Con lo cual, pues este lanzamiento es hoy. Y es nada más y nada menos que Ys, de la saga Ys Memories, The Age of Felghana, ¿vale? Esto, el formato de vídeos, creo que lo voy a seguir manteniendo más o menos igual, ¿vale? Porque la verdad es un formato que creo que es muy cómodo y creo que es pues muy fácil de ver un poquito los lanzamientos que hay y tal. Lo que sí que voy a intentar es, aparte de poner abajo el nombre del juego, también poner en qué plataforma sale y a qué precio, ¿vale? Para así tener pues un poquito más de info de cada lanzamiento. Como digo, hoy día 7 se lanza un nuevo juego de la saga Ys. Esto viene muy por debajo del radar y a mí personalmente es una saga que me gusta mucho. A mí la saga Ys es una saga de rol, de JRPGs, como digo, que me gusta mucho, y la estética así muy 16 bits, no sé, me parece muy guapo, la verdad. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5, ¿vale? Así que ahí tenemos el primer lanzamiento del año, ¿eh? Un JRPG, cómo no. Luego seguimos, saltamos ya al día 16 y lo hacemos con un lanzamiento de Nintendo, ¿eh? Un lanzamiento, por supuesto, exclusivo de Nintendo Switch. Y es este Donkey Kong Country Returns HD, un juego que ya salió en su día en Nintendo Wii y que bueno, ahora se lanza en HD, como hay muchísimos juegos de Nintendo Switch que son en HD de otras plataformas. En este caso, como digo, este Donkey Kong Country, pues un juego que ya se lanzó en su día en Wii, ¿vale? Ahora nos viene pues con esa mejora gráfica. Esto sale por 60 euros, por supuesto, para Nintendo Switch. De este, si todo va bien, tendremos un unboxing de la edición especial de la My Nintendo Store, ¿vale? Que viene ahí con algún extra y tal, algún vídeo cortito haremos enseñando el juego y tal, ¿vale? Así que ese día 16 de enero por 60 euros este Donkey Kong Country Returns HD. Luego saltamos día 17. El día 17, cuidado que tenemos 3 lanzamientos, ¿eh? Por un lado, este Dynasty Warriors Origins, ¿vale? Que bueno, pues va a ser un poco explicando todo lo que es la historia de esta saga de juegos ya mítica, histórica, ¿vale? Así que bueno, esto ya sabéis, son tipo Musou. Empezamos en un mapeado en el que tenemos que limpiarlo absolutamente todo. La verdad, son juegos de la época así un poquito medieval japonesa, época Edo y tal. Son juegos muy guapos, lo que pasa es que yo en esta saga estoy totalmente perdido. Pero sí que es una saga que, más que una saga, es un estilo de juego que a mí la verdad me gusta mucho, los juegos tipo Musou, porque son muy bestias. O sea, es de matar a cientos y cientos de enemigos en cada mapa, tiene historias bastante profundas y este pinta bastante bien por lo que se ve, ¿eh? Esto sale, eso sí, por 80 pavos, ¿vale? Un juego, hostia, 80 euritos es carito, ¿eh? Aunque siempre ya sabéis, es PvP lo que digo, ¿vale? Es el precio de venta al público, lo que luego lo podéis encontrar pues de rebajas o de ofertas con algún código de descuento, de mil maneras, ¿vale? Pero es el precio oficial de salida al que yo doy. Y esto sale en nueva generación, PlayStation 5 y Series X, ¿vale? Así que ese nuevo juego también de una mítica saga, igual que hemos dicho al principio con Ys, pues ahora lo tenemos con Dynasty Warriors. Mismo día 17 nos sale otro remaster más, en este caso Tales of Grace F, ¿vale? Otro juego que también ya salió en su día, este Tales of Grace, que salió Play 3... ¿Play 3 360 o solo Play 3? Es que creo que es de esa generación, ¿eh? Pero bueno, pues un nuevo Tales, ¿vale? En este caso un remaster, también una saga que a mí me gusta mucho, a mí personalmente me gusta muchísimo la saga Tales. De mis favoritos son el Symphonia y el Tales of Arise, el último que salió. Me gustan muchísimo. Y bueno, pues aquí tenemos un nuevo juego también de esta también mítica saga, que por 40 euros se lanza para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, ¿vale? O sea que es multiplataforma, lo podéis tener en cualquier formato. Esto, como digo, día 17. Y el día 17 también se lanza, cuidado con esto, un juego que en su día salió en Dreamcast,
¿vale? Creo que esto solo salió en Dreamcast. Estoy hablando, por cierto, de Trigger Exelica, ¿vale? Esto es un shoot 'em up. Y como digo, creo que en físico solo salió en su día en Dreamcast y se quedó en Japón. Porque luego aquí sí que recuerdo que este juego llegó al Xbox Live, en Xbox 360, pero solo en digital, no salió en físico. Al menos yo no recuerdo que saliese en físico, al menos sobre todo aquí en Europa. En Europa yo este juego no lo he visto en físico nunca. Y en Japón diría que solo salió en Dreamcast. Diría, no sé si llegó también a PlayStation 2, pero diría que Dreamcast. Así que ahora pues nos llega en formato exclusivamente, valga la redundancia, para Nintendo Switch. Y oye, me parece una muy buena opción para hacerse con este shoot 'em up, sobre todo para los que sois amantes de este género, como es mi socio, como es Carlos. Este no puede faltar, porque es uno de esos exclusivos en físico, que esto es rareza que llegue, es muy rareza. Esto sale por 40 euros, como decíamos, en Nintendo Switch. También veis ahí alguna edición coleccionista que sale aparte. Luego, saltamos ya al día 28 y lo hacemos con Cuisiner, ¿vale? Un juego, oye, con una estética muy bonita, la verdad, vista isométrica. Me recuerda un poquito a Cat Quest, así por cómo se ve gráficamente. Cuando matas a un enemigo sale el numerito. No sé si estará hecho de la misma gente, la verdad. No sé si sean de la misma desarrolladora, pero la verdad tiene toda la pinta. Y esto pues básicamente llevamos a un personaje en el que tenemos que ir pues por diferentes dungeons y tal, ir recolectando ingredientes, materiales y cosas. Y luego llegar como a nuestro restaurante y ahí pues elaborar nuestras recetas, hacer nuestras las comidas y tal, ¿vale? Tiene un poquito esa estética, como digo, de Cat Quest. Estoy mirando para ahí porque es que le tengo ahí el juego, ¿eh? Tiene un poquito la estética esta de Cat Quest y también un poquito de Moonlighter. De esto de ir entrándonos en dungeons y luego pues tener nuestro restaurante y tal. En vez de una tiendecita tenemos nuestro restaurante en el que vamos poniendo nuestras recetas, vamos haciendo nuestras recetas y vendiendo al público, ¿vale? O sea que me recuerda un poquito a esos dos juegos. La verdad, tiene muy buena pinta. Esto sale por 40 euros para el Nintendo Switch, PlayStation 5 y Series X, ¿vale? Este Cuisiner. Que recuerdo que lo vimos en verano, en la Gamescom o algo de esto lo vimos, o en el Summer Game Fest, alguna de esto lo vimos. Luego saltamos día 30, cuidado que aquí salen otros 3 lanzamientos, ¿vale? Son ya los 3 últimos del mes. Como digo, este mes hay poquito, pero oye, no está mal. Por un lado tenemos este Gimmick 2, ¿vale? Que esto es pues un juego al estilo 8 bits, de hecho es un juego que salió en la NES en 8 bits, ¿vale? De la, diría saga Gimmick, pero bueno, creo que solo hubieron estas dos partes, ¿vale? La primera parte ya la tuvimos hace unos cuantos meses y ahora pues bueno, nos llega esta segunda parte de Gimmick, que esto es pues son plataformas puro y duro, 100% plataformero este juego. Y oye, la verdad son juegos muy divertidos, juegos de acción directa, de meterte a jugar y nada de historia, ni complicaciones, ni nada. Que tienes un ratito, te echas ahí algún nivel y para adelante, ya está. Así que son juegos que están bastante entretenidos, bastante bien. Sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Luego también, día 27, nos llega otro JRPG. Y en este caso lo hacemos con Phantom Brave de Lost Hero. Esto sale por 60 euros para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Y esto, pues como digo, son unos JRPGs. Creo que el combate era por turnos. No sé si era por tablero el combate, ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, es que esta saga ya... No sé si es este mismo lanzamiento el que hubo en PlayStation 2. Y ahora llega así, pues con este remaster / remake. Estos también hubieron algunos que salieron en Nintendo Switch, en estos Collection que salieron de SNK. De Neo Geo o algo así, salieron un recopilatorio. Y oye, pues son juegos bastante interesantes. Sobre todo para los que somos fans de los JRPG. Este sí que, como digo, es un poquito el combate, es así como más estratégico y tal, de ir moviendo las tropas y demás. Pero está bastante bien. Y acabamos ya el mes con un lanzamiento bastante importante de una saga también mítica. Joder, vaya mesecito de sagas, ¿eh? Y es Sniper Elite, ¿vale? Tenemos este Sniper Elite Resistance. Esto sale por 60 euros para PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox. Y bueno, pues un lanzamiento más de esta también mítica saga de acción, ¿vale? En el que ya sabes, tenemos que jugar mucho con el sigilo. Luego el disparo se ve a cámara lenta y ves cómo atraviesas a los enemigos, le partes los huesos. La verdad, son unos shooters en ese estilo shooter que tienen bastante diferentes. Es una saga que me gusta bastante, la verdad. Mi favorito es el 3. Y bueno, pues aquí nos llegaba uno más con este Resistance
que para acabar el mes no está nada mal. Así que oye, pues un mesecito para empezar el año tranquilito, pero ya con cosas interesantes. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y por supuesto nos vemos en los próximos.